Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Muchísimas bendiciones para todos nuestros queridos hermanos. Estamos reunidos una vez más para recibir la luz del Señor a través de su enseñanza. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y de restauración, con el tema, como ya hemos anunciado, que hemos comenzado, acerca de la apostasía, la catástrofe de la rebelión final. Como siempre, muy brevemente nos tomamos algún tiempo para saludarnos. Disculpen si no podemos saludar a todos y que posteriormente no saludo porque estamos concentrados en la palabra. Agradecemos los saludos de nuestra hermana María Fernández. Que el Eterno le bendiga, a nuestra querida hermana Mira Rolón también, y a todas sus familias. Mi amada esposa Cristina María, que el Eterno le bendiga ricamente. También nuestra hermana Karina Dávila, qué lindo, nos estamos reuniendo de diferentes naciones, acá Paraguay, Argentina, Uruguay. Qué lindo, mi querido hermano, poder estar como un cuerpo. Saludos, sé que por ahí nos están mandando el saludo, pero están viendo acá en Paraguay el grupo del Ministerio de Enseñanza Masada. Que el Eterno les bendiga, nuestro hermano Berna, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Mercedes, nuestro hermano Alcides y toda su familia. Que el Eterno les bendiga muy, muy ricamente. Hoy a la mañana, por la gracia del Señor, acá en Paraguay al menos se están permitiendo hasta 20 personas. Hemos comenzado en una congregación, ha sido muy, muy lindo. Obviamente está faltando que podamos reunirnos plenamente todos los hermanos con toda libertad, pero tenemos mucha gratitud delante del Señor por este medio, que yo creo que vamos a usar prácticamente hasta el sonar de la trompeta, más allá de ir personalmente como el Señor lo quiere y como es nuestro anhelo también. Pero creo que el Señor también ha abierto una gran puerta a través del internet para que podamos llegar a muchísimas más vidas. Vamos a orar entonces, sin más pérdida de tiempo, para hablar de un tema fundamental, para que nosotros no nos desviemos y podamos mantenernos firmemente en el camino del Señor hasta la trompeta final. Padre, bendice, Señor, a mis hermanos que están sintonizando. Bendigo cada familia, cada hogar, para la gloria de tu nombre, Señor. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Eterno. En el nombre maravilloso de Yeshua, tú nos estés alimentando, tú nos estés sosteniendo con el poder sobrenatural de tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, abre nuestro entendimiento, danos luz, Señor. Nos humillamos en tu presencia, te pedimos que perdones nuestras iniquidades, como dijo el salmista, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, permítenos poder rendir, como estamos hablando, Señor, nuestra voluntad a ti, entregarte nuestra voluntad nuevamente a ti, como siempre tú lo has querido desde el principio. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Perdona nuestros desacatos, nuestras transgresiones. Señor, como clamó el rey David en el Salmo 51, crea en nosotros, oh Señor, un corazón limpio, un corazón recto. Renueva tu espíritu en nosotros, Señor. Como dice Romanos 8, que veníamos citando, solamente por el poder del espíritu del Ruach HaKodesh podemos hacer morir las obras de la carne. Dependemos de ti, Señor. Pero para depender de ti, Señor, yo tengo que reconocerte, tengo que aceptar tu mensaje, tengo que caer rendido, Señor, a tus mandamientos, a tu palabra, a tu revelación. En el nombre de Yeshua, Padre, permitirte a ti obrar en nuestras vidas, como declara la Escritura, que el Señor, así dice el libro de Apocalipsis, está golpeando a la puerta de nuestro corazón. El Señor no va a entrar imprudentemente en tu vida. Tú tienes que abrir la puerta, tienes que decirle al Señor, a Yeshua, te acepto como mi único y suficiente Salvador, me humillo, me postro delante de ti, reconozco que he hecho lo malo, entra en mi vida,
Transfórmame, instrúyeme, capacítame, prepárame para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Bendice la entrega de tu palabra. Unge mi vida, unge la vida de mis hermanos con aceite fresco, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre. Señor, como hemos enseñado, ya hemos recibido tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, los 7 Espíritus del Eterno, como dice tu palabra. Señor, lo único que tú quieres es que nosotros, Señor, permitamos que tu Espíritu nos pueda enseñar. Tu Espíritu contiene sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder, temor de Yahweh. El Espíritu del Señor está en nuestras vidas, como dice aquella alabanza. Déjalo que se mueva, aleluya. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón, aleluya. Te damos gracias, Señor, aleluya. No estés esperando, obviamente, si no has aceptado al Señor, necesitas aceptar a Yeshua y recibirás el sello del Espíritu, pero aquellos que hemos creído ya lo tenemos, ya lo tenemos. Necesitamos avivar la presencia del Señor en nuestras vidas. Te damos toda gloria, todo honor al nombre eterno de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, y decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga entonces, querido hermano Antonio Delgado. Como dije, saludo un poquito más y ya no voy a estar saludando más porque entramos en un tema que sería muy extenso. Veremos hasta dónde el Señor quiere que lo comparta. Ya tenemos un material sobre la apostasía, pero obviamente cuando uno vuelve a introducirse en esta temática, siempre el Señor está ampliando. Es algo que lo he vivido en estos casi 33 años en el camino del Señor. Suelo guardar todas las cosas. Recuerdo cuando empecé a hacer la primera cartilla de las vestiduras del sacerdote, o las primeras cartillas del tabernáculo, eran de 5 o 6 páginas nada más. Hoy el tabernáculo tiene 3 secciones y en realidad habría que ampliarlo. Lo que pasa es que realmente hay mucho trabajo en el Señor, pero vamos marchando, vamos avanzando. Ya hemos terminado la cartilla de los que siguen al extraño, la cartilla de la señal o la marca de la bestia, o la marca de Yeshua, y seguimos avanzando en el poder del Señor. Apostasía, como veníamos diciendo, mi hermano, es un término griego que en realidad no lo encontramos mucho en la concordancia. 2 veces en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado. Para que usted pueda entender, en las antiguas escrituras, en realidad si lo vemos en el idioma del hebreo, no se cita la apostasía porque obviamente es una palabra griega. La apostasía tiene que ver, por eso lo he titulado, con la rebelión. En la rebelión que aconteció desde el principio y que viene a lo largo de la historia de la humanidad. Y claro, a muchos les puede sorprender, ¿no?, este título, la catástrofe de la rebelión final. Es que es lo que estamos viendo. Estaba hablando con algunos consiervos. Yo me acuerdo cuando empezó todo este tema de la pandemia, se escuchaban frases como que, bueno, vamos a ser mejores. Y yo creo, claro que sí. Si realmente aceptamos al Señor de todo corazón y lo dejamos a Él obrar en nuestras vidas, yo estoy seguro que el Señor ha hecho muchas cosas. No estoy diciendo lo contrario. Pero también han acontecido muchas cosas negativas, ¿verdad? Me decían algunos consiervos que algunos ya están apartados del camino del Señor. O sea que todo esto es una prueba para que nosotros nos chequeemos si realmente estamos en el Señor, si realmente tenemos certeza de lo que estamos creyendo, porque algunas personas ya con un viento de prueba enseguida se relajan, se entibian, se enfrían, se endurecen, apostatan, comienzan a rebelarse nuevamente contra los propósitos del Señor. La palabra rebelión en hebreo o apostasía, quiero profundizar un poco más, significa separarse. Nos está hablando como, obviamente, de un divorcio, de una carta de divorcio. Ser apóstata significa que me estoy separando del Señor. Significa, como ya estudiamos en la marca de la bestia, en Hebreos capítulo 6, etcétera, estuvimos viendo que obviamente gustamos la palabra del Señor, tuvimos un encuentro real con el Señor nos tocó, comenzamos a entender muchas cosas, comenzamos a crecer, pero como estamos diciendo,
nuestra voluntad tiene que estar día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto rendida a la voluntad del Señor. En un momento que nosotros nos descuidamos puede entrar la apostasía y podemos desviarnos muy mal del camino del Señor. Si hoy el Señor lo permite, porque así lo he sentido fuerte en mi corazón orando, dentro de la apostasía quiero hablar un poco del rey Saúl, hablar otro poco también nuevamente del rey Salomón. No, uno diría, estos reyes fueron ungidos, la presencia del Señor cayó sobre sus vidas. ¿Cómo es posible que hayan hecho cosas tan terribles, tantas barbaridades? Ahí lo vemos al rey Saúl consultando a una adivina, yendo en contra de las ordenanzas del Señor. Lo tomó, de hecho, dice la Escritura, un espíritu de esquizofrenia, pudiéramos decir, obviamente, con toda autoridad, que el rey Saúl era un creyente, era el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Estaba meditando un poco en esto, ¿no? Cuando Samuel lo va a ungir, en realidad sabemos que el Señor no quería un reinado conforme a las naciones, lo permitió, ya lo hemos estudiado con algunas especificaciones. Y claro, Saúl comenzó humildemente, era de una de las tribus menores, venía de una familia no muy prominente. Todo hacía pensar que el rey Saúl iba a cumplir un gran ministerio, un gran reinado sobre Israel, pero rápidamente se corrompió, rápidamente se desvió de la palabra del Señor, rápidamente cayó en la soberbia, mas como dice la Escritura, que el Eterno resiste a los soberbios y que la gracia de Él solamente está sobre aquellos que se humillan permanentemente delante de su presencia. ¿Por qué estoy citando todo esto? Porque el apóstol Pablo, cuando hablaba a los corintios, decía: el que esté firme, mire que no caiga. Esto lo digo para ustedes, esto lo digo para mí mismo, siempre lo solemos compartir con mi amada esposa. Tengo un buen tiempo en el camino, no significa nada, pero tengo un tiempo importante en el camino, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho amor y lo digo con mucho temblor también. He visto a mucha gente pasar, he visto a grandes siervos sucumbir, siervos que fueron tocados, siervos que fueron ungidos. Escúchame bien lo que estoy diciendo en esta hora, por favor, en el nombre de Yeshua. Entonces, hermano, por eso siempre usted escucha a través de este ministerio de enseñanza exhortativa Masada, exhortaciones y exhortaciones, como dice Eclesiastés capítulo 12, los clavos hincados del Señor a través de los pastores que Él ha elegido, hermano, porque hay una tendencia a desviarse muy rápido. Adán y Eva se desviaron muy rápido. Lucifer, los ángeles, ya hemos hablado, los ángeles caídos, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, Judas Iscariote, etc. Entonces, hermano, hemos visto a muchos consiervos, hemos visto a muchos hermanos caer abruptamente del camino del Señor. Algunos se han arrepentido y han regresado, y otros siguen caídos, y otros han muerto lastimosamente en esa condición de apostasía. El diablo está haciendo un trabajo muy astuto, está oprimiendo de muchas maneras, nos está atacando, ya lo hemos visto en Apocalipsis, viene a atacar a los santos, va a atacar a los santos de hecho, y si usted no está lleno de la presencia del Señor, no podrá resistir. Rápidamente va a negar la fe, rápidamente va a negar el mensaje del Señor. ¿Se acuerda lo que es fe? Emuná. Rápidamente va a dejar la lealtad y la fidelidad al mensaje de Yeshua el Mesías. Y por eso está viniendo esta palabra, no como una palabra simplemente teórica, sino que tengamos revelación y tengamos realmente una comunión con el Eterno, con Yeshua, y tengamos una experiencia con Él verdadera y real todos los días de nuestra vida, como la tuvo Pablo, como la tuvo Pedro, como la tuvo Juan. Si hablamos de Juan, ¿cuánto me conmueve hablar de Juan? ¿No? Porque muchos hablan de la fe, y no estoy en contra. Yo sé que la fe puede traer prosperidad y grandes milagros, pero ¿qué tal hablar de la fe, como veníamos hablando en Judas versículo 3, de luchar ardientemente por el mensaje del Señor, por la doctrina del Señor? Juan fue tirado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Allá en la isla de Patmos, que era un lugar horroroso, según sabemos por la historia,
y allí estuvo mucho tiempo en condiciones realmente muy limitadas, pero la gloria del Eterno le visitó, y es por eso que tenemos el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Su situación no cambió demasiado, no vivió en un hotel 5 estrellas, no estuvo en el Sheraton Hotel, pero él fue fiel, él se mantuvo en la fe, él no apostató de la fe, del camino, más allá de que estaba tirado en una isla prácticamente abandonado, pero allí el Eterno estaba cumpliendo un propósito en la vida de Juan. Digo esto no porque hoy vivimos en una sociedad también congregacional muy exquisita, que no, que yo sufrir no, que yo no voy a padecer por la causa del Señor. Entonces usted no está entendiendo correctamente las Escrituras, no se está ubicando en el tiempo que estamos viviendo. Son los días de aflicción, son los días de tribulación, nos estamos acercando a una tribulación cada vez mucho más realmente fuerte. Con esto no estoy diciendo que el Señor nos va a abandonar o no vamos a ver la gloria, pero tenemos que estar preparados para atravesar todo esto. Entonces, apostasía, separarse. También otro vocablo, desertar como un soldado. Acuérdense que antiguamente desertar era ir contra la patria, era ir contra la constitución de aquella nación, era convertirse en un traidor. Lo mismo sucede hoy en día. Nosotros tenemos una constitución que es la ley, que es la Torá. El Señor nos reclama en su palabra que tenemos que ser fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. La Escritura dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida eterna. Entonces hay una condición también en esta constitución llamada la Torá. Sin embargo, muchos están desertando. No, pastor, es que se está poniendo brava la cosa. Y sí, se está poniendo brava. Hace 30 años que te lo venimos diciendo. Hace 30 años, 20 años que te lo venimos diciendo, pero como no crees al mensaje, como no creyeron los discípulos al principio, fíjese todo el proceso de los discípulos, 3 años y medio con el maestro, el Señor les dijo que los iba a esperar en Galilea y ellos salieron todos corriendo. Aún las mujeres fueron incrédulas. En otro momento vamos a ver esos pasajes y dónde están. ¿Por qué fueron a la tumba? Si usted lee la Escritura, que el Señor le dijo que fueran a Galilea, que Él iba a resucitar y que los iba a esperar en Galilea. Pues las mujeres fueron por si acaso, porque por ahí nos resucitó, por ahí el Señor nos mintió. Se da cuenta que todo ese grupo que el Señor amaba y ama y nos ama a nosotros, después de 3 años de tenerlo al Señor ahí al lado, todavía no creían. No era solamente el problema de Tomás el incrédulo. Y cuando las mujeres comenzaron a creer porque un ángel les habló, bendito sea el nombre del Eterno, a veces necesitamos hasta manifestaciones de ángeles para creer un poco, pero que dice la Escritura, bienaventurados, felices aquellos que sin ver creen, que tienen esa fe, que tienen esa emuná, que realmente creen a la palabra del Señor, se rinden a la palabra del Señor. Y aun cuando las mujeres fueron a decirle a todos los demás, no creían todavía. Posteriormente, bueno, el Señor hizo la obra. ¿Por qué estoy citando todo esto, hermano? Porque somos duros. Porque somos duros, porque lastimosamente vivimos más en lo natural, en lo carnal. Y en lo natural nosotros no tenemos fe. Ya hemos dicho, ¿se acuerdan lo que es la fe? Porque estamos hablando de que apostataron de la fe. La fe es un poder sobrenatural. Efesios 2, 8 y 9 hemos leído, viene del cielo, es un don del Eterno. Gálatas 5, 22 dice que con el paquete, obviamente, del sello del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entre tantas cosas que vienen, el amor, el gozo, la mansedumbre, viene la fe. Pero esa fe, mi hermano, hay que avivarla, así como cuando el fuego se apaga en un campamento y hay que ir a buscar leña, así como los sacerdotes tenían que machacar las olivas, porque había una ordenanza de que las lámparas no se tenían que apagar. Justamente en esta mañana mencionaba, el Señor lo hizo todo, hizo el 99,99%. En cuanto a la salvación hizo el 100%, me refiero, obviamente, Él pagó la deuda. Pero en cuanto a nuestra relación con Él, nos dejó, aunque sea un 0,0
0,01%, que es nuestra voluntad, que tenemos que rendir a la voluntad del Señor. Esto también tiene que ver con la salvación. Ya lo hemos visto en la palabra del Señor, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, hay algo que hay que hacer. Tenemos que aceptar el mensaje del Señor, tenemos que rendirlos, y entonces ahí el Señor entra en nuestras vidas y comienza a realizar su obra maravillosa en cada uno de nosotros. La palabra apostasía, rebelarse, ¿no? Instigar a la revuelta. Lastimosamente hoy hay un espíritu de apostasía dentro de las congregaciones. Están instigando a la rebelión, a ir en contra de la ley, a ir en contra de los mandamientos, a ir en contra inclusive de las raíces hebreas, a ir en contra del pueblo judío, cuando la Escritura en realidad dice: bendeciré a los que te bendigan. Parece que muchos no están leyendo bien las Escrituras. Entonces, hermanos, muchos han apostatado, ministerios, denominaciones, se han desviado de la verdadera revelación e interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a ir entonces, dicho todo esto, gloria al Señor, vamos a ir entonces a 1 Samuel capítulo 15, versículo 18. Ya vamos a seguir con el tema de luchar ardientemente por la fe. Pero entiendo en esta noche principalmente que tenemos que ir por estos pasajes. 1 Samuel capítulo 15, verso 18, no podemos leer todo el capítulo, usted se tomará luego el trabajo dentro de su tiempo. Se habla de cómo Samuel el profeta va al rey y le da una orden de parte del Eterno y le dice que tenía que destruir a Amalek por completo. El pueblo amalecita era un pueblo pagano, era un pueblo rebelde, era un pueblo que había dañado y perturbado muchas veces al pueblo de Israel, y habían llegado al límite, y entonces el Señor había determinado la destrucción. Yo sé que a algunos le asombra, ¿no? Cuando leemos estos capítulos, mucha gente comienza a cuestionar, y no, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está ese Padre de amor y de misericordia? Obviamente que el Eterno es amor, pero también es fuego consumidor, y el tiempo, obviamente, de la gracia y de la misericordia muchas veces llega hasta el final en algunos pueblos y en algunas vidas que fueron rechazando la gracia del Señor. Acá no significa que el Señor no se reveló a este pueblo. Obviamente, ya lo hemos leído en Tito, la gracia del Señor se ha manifestado a todos los hombres. Usted la recibe o la rechaza. Si la rechaza y la rechaza y la rechaza y la rechaza, va a cosechar sus consecuencias. 1 Samuel 15, 18, y el Eterno te envió en misión y dijo, aparece Saúl para reprender al rey porque no habían cumplido totalmente la ordenanza del Señor. De hecho, Saúl ya venía deslizándose en otras situaciones. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Una orden es una orden. No, pero Señor, yo no estoy de acuerdo. ¿Quiénes somos nosotros? No, pero a mí me parece, cállese la boca, una orden es una orden. Aprenda a obedecer al Rey de Reyes y Señor de los Señores. La paga del pecado es la muerte. Usted no lo va a evitar, yo no lo voy a evitar. Cuando el Señor baja el martillo y dice que juicio es juicio, verso 19, ¿por qué pues no has oído, acá viene algo muy importante, la voz de Yahweh, el gran yo soy? Esto es apostasía. Por eso le estoy marcando esta sección, 1 Samuel 15, 19, que es apostasía haber oído y no haber hecho conforme a lo que el Señor nos habló. En no prestar atención a lo que el Señor nos viene hablando. Si el Señor te dice marido de una sola mujer, es marido de una sola mujer. Si el Señor te dice que no hay que robar, no hay que robar. Y si tú sigues haciendo lo que se te da la gana en la carne, entonces obviamente vas a cosechar el juicio del Eterno. Verso 19, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor, porque la orden era no tomar nada del botín, al menos en esta oportunidad. En otras oportunidades el Señor permitía, Él lo consideraba, pero acá no, porque este pueblo el Señor lo consideraba un pueblo totalmente inmundo, un pueblo totalmente impuro, un pueblo totalmente rebelde, y el Señor lo tenía que destruir absolutamente todo.
De acá podemos hacer un paralelismo, hermano. Cuando el Señor te da una orden y tú la cumples a media, eres un apóstata. Si tú no aprendes a obedecer 100% al Señor, estás yendo por mal camino y te estás apartando del redil del Señor. Yeshua dijo, no siempre lo citamos en Juan capítulo 14, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Guardemos las ordenanzas del Señor. Crucifique su mente carnal. Crucifique su inteligencia carnal. No estamos acá para nosotros opinar y darle consejo al Señor. Estamos acá sencillamente para aprender, para sujetarnos a la voluntad del Señor. Verso 20, y Saúl respondió a Samuel, ¿no? Acá comienzan las excusas baratas. Antes bien, he obedecido a la voz de Yahweh. Una gran mentira. Todo el mundo podía ver esa gran mentira. Había guardado el botín, había perdonado la vida a los animales, había perdonado la vida del rey de Amalek, Agag, que lo terminó matando el profeta Samuel. Pero él se excusa, antes bien he obedecido a la voz de Yahweh y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21, mas el pueblo tomó del botín, ¿no? Mire qué clase de rey, ¿no? Le echa un poco la culpa al pueblo, ¿no? Yo no quise, es el pueblo. Pero ¿quién era el rey? ¿Quién era la autoridad de ese pueblo? Y aprovecho esto para hablar, siempre me gusta hablar mucho de la familia, ¿no? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre en aquel hogar? No, pero mis hijos son los que son un poco traviesos, están trayendo algunas cosas, están mirando algunas cosas por internet, por la televisión. Yo pregunto si hay una autoridad real en ese hogar. No, pero yo no puedo interferir en la vida de mis hijos. Mi hermano, usted debe interferir. Porque usted tiene que cuidar la salud espiritual de ese hogar, de esa congregación, del ministerio, etcétera, etcétera. Dice, verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y la gran excusa, ¿no? Como para convencerlo al profeta, son para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios. Para colmo tu Dios, ya no era ni siquiera el Dios de Saúl. Verso 22, y Samuel dijo, se complace, ¿no? Acá viene un texto muy clave, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Mi hermano, debemos aprender de una vez por todas, tiene que hacerse la luz, tiene que recibir esta revelación hermosa de parte del Eterno, que no hay nada más importante que la obediencia. ¿Cómo se perdió la salvación? Disculpe que vaya lento y que recuerde algunas cosas, pero esto se tiene que grabar. ¿Cómo se perdió la salvación en el huerto del Edén? Obviamente por medio de la desobediencia. Yeshua pagó nuestra deuda, derramó su sangre preciosa. Pero como ya hemos dicho, ¿cómo recuperamos también la salvación? Por un lado, alguien tenía que pagar nuestra deuda. Pero por otro lado, también nosotros tenemos que volver en obediencia a lo que antes no quisimos ser obedientes. La gracia del Señor no viene simplemente para limpiarte y decirte, bueno, borrón y cuenta nueva, como que puedes seguir pecando y después borrón y cuenta nueva. No, la gracia del Señor viene para perdonarte. Pero viene también para enseñarnos de una vez por todas a respetar los mandamientos del Señor. Y es por eso que Yeshua dijo, bueno, les mandaré el Ruach HaKodesh, el poderoso Espíritu Santo, para que el Espíritu del Señor les guíe, les enseñe, les instruya, les dé poder para vivir en una forma que nunca pudieron vivir. Entonces dice el verso 22, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente, marque esto, qué lindo, ciertamente el obedecer es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor. Ahora, hermano, no voy a entrar porque se nos iría tanto el tiempo. Solamente los 10 mandamientos principales y todos los demás estatutos prácticamente se basan en los 2 mandamientos o en los 10 mandamientos principales. Entonces, mi hermano, estamos obedeciendo, dice la palabra, que no nos postremos ante dioses ajenos.
y por ahí usted ya dejó los dioses de la Iglesia Católica, pero de repente hay otra clase de idolatría. Hoy hay creyentes que de la televisión hacen una idolatría. De los programas televisivos están ahí postrados y postrados en vez de estudiar un poco la palabra del Señor, en vez de estar orando, en vez de estar escudriñando las Escrituras. Mi hermano, cuánta transgresión a la ley del Señor, como aconteció con el rey Saúl. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces usted le pregunta a un hermano, una hermana, a un hermanito, ¿y qué dijo el pastor? ¿De qué se habló? Ya no se acuerda más. A los 15 minutos, a la hora, ya no se acuerda más. Qué lindo, hermano, es prestar atención. Prestamos atención, vuelvo a repetir, a tantas cosas, no del mundo, al equipo de fútbol, a ese jugador, a ese actor, a las noticias políticas, etcétera, etcétera. Qué lindo, hermano, poder prestar atención a algo que te va a dar vida, a una palabra que te va a restaurar. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Usted podría poner allí la palabra apostasía, es lo mismo. Como pecado de adivinación, acuérdense que los adivinos tenían que ser muertos. Saúl había comenzado su reinado sacando a los adivinos. Qué terrible, ¿no? Y después él se frenó con eso y comenzó a desviarse, y como el Señor ya no le hablaba porque él era un rebelde, entonces fue a consultar a una adivina. Para explicar rápidamente esto, muchos parece que tienen problemas para entender esto. No hay ningún problema en esto. Obviamente que no se apareció Samuel, era un espíritu de adivinación, era un demonio que lo estaba engañando. Él ya estaba bajo un ataque demoníaco de un espíritu de locura, de esquizofrenia. Hermano, como dije, esta enseñanza yo quisiera que pudiera ser una enseñanza preventiva, y si alguien se ha apartado, todavía hay tiempo de poder arrepentirse y nuestras apostasías pueden ser sanadas, pero necesitamos esta palabra exhortativa fuerte de parte del Señor para que nosotros no caigamos en el camino de la liviandad. Mire cómo terminó el rey Saúl. Fíjese el precio que se paga por simplemente escuchar, ser un teórico, diríamos hoy en día, y no poner por obra la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Esto de ir a la congregación, al templo, no es un jueguito. No es un jueguito, ni siquiera esto, hermano, que estamos conectados ahora por internet. Esto es muy serio. Lo que el Señor me habla, lo que el Señor le habla a usted, es para que nosotros lo pongamos por obra, porque de esa manera estamos agradando verdaderamente al Señor. Dice, y como ídolos e idolatría, el verso 23, la obstinación, porque obviamente el rey Saúl era una persona muy obstinada, muy soberbia, muy rebelde, donde él no había rendido su voluntad al Todopoderoso, sino que él quería reinar en la carne, él quería aprovecharse de esa posición. Vuelvo a repetir, él comenzó siendo una persona humilde. Hermano, ¿cuántos pierden la cabeza cuando los ungen para el ministerio? ¿Cuántos pierden la cabeza? No, ahora soy evangelista, wow, soy pastor, soy maestro. Sí, perfecto. Dar honra al que merece honra, pero toda la gloria es para el Señor. Mantenga ahí abierta la escritura, ya que estamos en este punto. 1 Corintios 4:7, ponga un señalador en 1 Samuel 15 y ya volvemos. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera Corintios 4:7, disculpe que esté tomando un poco de agua, hace bastante, pero bastante calor acá en Paraguay. Increíble este tiempo que tenemos. Este capítulo habla de cómo, como decimos nosotros, ¿no? En Argentina, le querían serruchar un poco el piso al apóstol Pablo. Había muchas personas que eran sus hijos espirituales, muchos habían creído en el Evangelio por medio de la predicación del Señor a través de Pablo, pero ahora estaban sacando pecho, ahora habían caído en la arrogancia, y muchos de ellos se creían muy importantes y mucho más superiores, inclusive que al apóstol Pablo. Y en 1 Corintios 4:7 Pablo nos trae una extraordinaria enseñanza
Porque ¿quién te distingue? Hoy decíamos esta mañana. Le digo la verdad, querido hermano, ¿sabe con cuántas personas me he encontrado, pero en serio, dentro de las congregaciones? Donde muchas veces yo fui guiado para amonestarles porque estaban haciendo algo mal, y yo me debo al Señor en primer lugar. Y obviamente cuando uno amonestaba con la palabra, le decía eso está mal, hermano, algunos se enojaban, demostrando que estaban obviamente muy bien en la carne. Y lo primero que te dice, usted no sabe quién soy yo, Pastor Chimé, yo soy doctor, soy doctora, conmigo no se meta. Es una cosa, hermano, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Mi hermano, ya lo hemos dicho desde el principio, nosotros no tenemos nada, salvo nuestro libre albedrío. Y si no lo quiere aceptar, lo va a aceptar cuando llegue la hora de irse de este mundo físico material. No se va a llevar ni la casa, ni el auto, ni la joya, ni nada. ¿Quién es el que te distingue mientras que estamos acá en la tierra? El Espíritu del Señor que habita en nosotros. A Él toda la gloria, al Eterno, a Yeshua el Mesías. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mi querido hermano, si en algo somos de bendición, no es porque nosotros somos los mejores, porque somos grandes personas. Es por los méritos de Yeshua. Se da cuenta, lo único que nosotros tenemos que hacer es permitir que el Señor pueda reinar en nuestras vidas. Por eso dice Mateo 7, no lo busque, lo conocemos bien. En aquel día muchos me dirán, mi amo, Señor, Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre echamos fuera demonios, y acontecieron los milagros. ¿Por qué? Porque los hizo Él. Pero ¿qué dirá el Señor? Fuera de aquí, transgresores de la Torá, de la ley, hacedores de maldad, porque fueron desobedientes a la palabra del Señor. Algunos se preguntan, esto no es muy difícil de entender, pero ¿cómo una persona que estaba desviada fue utilizada? Porque lo hizo el Señor. No lo hizo ese predicador, no lo hace el pastor Chimele, no lo hace ninguno de nosotros. El Señor sana a los paralíticos, el Señor sana a los ciegos. No lo hace el ministerio Masada, no lo hace el ministerio fulano de tal. Humillémonos delante de la presencia del Señor. Qué terrible, hermano, algunos, si usted puede leer todo ese capítulo, como el rey Saúl. Volvamos a 1 Samuel capítulo 15. De haber sido persona sencilla, humilde, cuando los ungen para el ministerio se les subió toda la espuma de la soberbia. Qué importante, hermano, es que soltemos la soberbia cuanto antes. Usted no hace nada, yo no hago nada. Lo único que nos pide el Señor es que le dejemos a Él hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y esto que estoy mencionando es algo muchas veces muy difícil. Porque vemos personas que por años no se doblegan a la voluntad del Señor y por eso no salen adelante y por eso no tienen toda la bendición del Señor. ¿Cuál es el único problema? Que todavía no ha rendido su alma a la voluntad de la palabra del Señor. Verso 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es así, mi querido hermano, esto no es difícil tampoco de entender, está muy claro. Si usted desecha la palabra, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Obviamente Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Es la palabra del Eterno. Entonces, hermano, desechar la palabra, desechar al Señor, desechar la salvación, desechar al Eterno, desechar todo lo que el Señor tiene para nosotros por toda la eternidad. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mi hermano, la palabra del Señor nos aconseja, número uno, buscad primeramente el reino del Señor y su justicia. Mi querido hermano, por el contrario, tenemos que preocuparnos en desechar de nosotros todas las cosas de la carne y del mundo, no desechar la palabra del Señor. Me da mucha tristeza que muchos supuestos creyentes todavía digan, no tengo tiempo para la palabra del Señor. Bueno, una reunión cada tanto, esto de 2, 3 veces, 4, hermano, todos los días tenemos que buscar al Señor. ¿O cómo piensa sobrevivir en estos últimos tiempos en términos espirituales? Si usted desecha la palabra, desecha el poder del Señor, porque el Evangelio es poder del Señor, porque Hebreos 11 dice que todo el universo fue constituido por el poder de la palabra del Señor. Verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel,
yo he pecado, pero como decimos acá en Paraguay, guau, entre paréntesis. Cuando usted ve toda la historia de Saúl, se da cuenta que no se arrepintió genuinamente. Dice, yo he pecado porque, bueno, ya era tan evidente lo que le estaba diciendo el profeta Samuel. Pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh. No, hay muchas personas, si no, que pasan al altar y como decimos, si va a llorar, llore en serio, no derrame lágrimas de cocodrilo para después comerse a la cría. Pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Parece que está todo espectacular, ¿no? Pero luego dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Usted puede leer todo el capítulo. En un momento hasta Saúl se había levantado un monumento para sí mismo. Ahí vemos cómo Saúl había cambiado. Y es más, después de esto, Samuel nunca más lo va a ver a Saúl. Samuel va a ungir al rey David. Va a pasar todavía un tiempo hasta que él sea el rey de Israel. Y Saúl, en su locura esquizofrénica, bajo la unción de los demonios, va a comenzar a perseguir a David para matarlo, algo que no va a conseguir. Va a terminar consultando a la divina, como dije, y va a terminar muriendo, el Eterno lo va a permitir, en una batalla con los filisteos. Verso 26, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh. Ya la venía desechando varias veces. Hoy no nos da el tiempo para ver todo. El Señor le dio alguna oportunidad más, pero él siguió desechando y entonces el Señor acá lo está cortando. Y esto tiene que ver con palabras que Yeshua menciona en los evangelios. El hacha está puesta a la raíz para cortar todo árbol que no dé fruto. Un fruto que tiene que haber en nosotros, uno de los frutos más importantes, obviamente, es el fruto de obedecer a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a la palabra del Señor, somos santificados. Como dice el Evangelio de Juan, no por la palabra ya están limpios. A medida que fluya más palabra y a medida que no sea simplemente una palabra teórica, sino una palabra que ponemos por obra, que la estamos obedeciendo, más el Señor va limpiando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es como tomar agua. ¿Por qué le aconsejan tomar agua y no gaseosa? Porque el agua quita las toxinas del cuerpo. Mucha agua, mucha agua, mucha agua, no Coca-Cola. Algún día hablaremos un poco más de las leyes alimenticias. Y esto no es hablar de religiosidad, esto es hablar también de la ley del Señor, para que nosotros podamos cuidar el templo del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Si supiéramos lo que hace la gaseosa, lo que hace el azúcar, hay un material sobre esto, sobre todo mi esposa es la que más comparte sobre leyes alimenticias. El azúcar prácticamente es el azote de los últimos tiempos, trayendo muerte a la humanidad. Algún día hablaremos más profundamente de todo eso. Dice entonces, no volveré contigo. ¿Por qué? Porque el profeta era el que respaldaba al rey. Entonces, si no lo veían al profeta con el rey, ya sabían que el Eterno lo había desechado. Verso 27, y volviéndose Samuel para irse, Saúl se tomó de la punta de su manto. Recuerda que el profeta llevaba el manto correspondiente, como el talit, ¿verdad? Y entonces lo rasgó, y todo eso fue como una simbología, sin lugar a dudas, de que el Señor lo estaba desechando porque él mismo había quebrantado los mandamientos del Señor. Verso 28, entonces Samuel le dijo, el Eterno ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, hermanos, recuerden lo que dice sobre todo el versículo 22, el obedecer es mejor y podemos lograrlo con la ayuda del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Nos vamos de ahí a Primera de Reyes, capítulo 11. Estamos viendo dos casos, al menos hoy quiero mostrarle dos casos importantes, de dos reyes muy importantes, ¿no? El primer rey, Saúl, después vino David, que en algún momento se apartó, pero que pudo, no digo rápidamente, pero en un tiempo relativo pudo regresar a la senda del Señor. Y luego vino Salomón, que empezó bien, también como el rey Saúl, pero que tristemente se desvió muy mal y al final de sus días logró regresar
nuevamente a las palabras del Eterno. Primera de Reyes, capítulo 11. Justamente la Reina Valera en este caso está titulando bien apostasía y las dificultades de Salomón durante su reinado. Primera de Reyes 11.1. Entonces recuerda, apostatar es como una carta de divorcio, me estoy separando, estoy desertando del camino, estoy instigando a una rebelión. Primera de Reyes 11.1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. Bueno, este rey realmente se desvió a lo grande, ¿no? Porque algunos reyes por ahí habían tenido 2 o 3 o 4 mujeres, pero Salomón tuvo 1000 mujeres. En este punto, obviamente, no lo podemos tener como un ejemplo a Salomón. Solamente en la parte donde él estuvo alineado con el Eterno es donde nosotros podemos tomar el buen ejemplo, no obviamente en este punto. Dice también a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, todos pueblos completamente paganos, enemigos para colmo del pueblo de Israel, a las de Sidón, también a las Eteas. Fíjese lo que dice el versículo 2, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas. Un mandamiento muy claro, un mandamiento muy entendible. Particularmente, mi hermano, yo no creo que los mandamientos sean difíciles. De hecho, el apóstol Juan nos dice en un momento que los mandamientos del Señor no son gravosos. Hay mandamientos muy claros, muy contundentes. ¿De qué nos habla todo esto? Obviamente, de la gran rebelión que hay en el corazón del ser humano, no solamente allí afuera, sino también dentro de las congregaciones. Particularmente nosotros con el ministerio, en todos estos años, recorriendo diferentes lugares, muchas situaciones el Señor ha estado restaurando mediante este mensaje de exhortación. Cantidad de personas he conocido en la inmoralidad dentro de las congregaciones. Cuando el mandamiento es muy claro, no adulterarás, para los que están casados, no fornicarás para los solteros. No vas a seguir las pasiones de la carne, las pasiones desordenadas. Por eso insisto que el mandamiento es muy claro, generalmente se enseña, o tal vez en algunos lugares no se enseñará demasiado, no lo sé, pero el mandamiento es muy claro y la rebelión que hay en el ser humano también es muy evidente. Dice, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras los dioses paganos. Y esto realmente sucedió, mi querido hermano. El rey Salomón, ¿quién iba a imaginar? Se postró delante de esos demonios, porque sabemos que detrás de toda imagen conjurada hay un espíritu que prevalece cuando nosotros nos rendimos a esas imágenes. ¿Quién iba a pensar? El rey que en un momento se había convertido en un rey lleno de la presencia del Eterno, el rey más sabio, un rey muy capaz por la gracia del Señor, de repente comenzó a inclinarse a la idolatría. Por eso le citaba al principio las palabras de Pablo a los Corintios, el que esté firme, mire que no caiga. Basado un poco en lo que veíamos hoy, 1 Corintios 4:7, que no temeré el ministerio, querido hermano, consiervo, que no temeré las cosas materiales, el dinero, tal vez ahora estás prosperando. Nosotros siempre debemos estar humillados bajo la poderosa mano del Señor. Verso 3 dice, gloria al Señor, tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Yahweh, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, una diosa de la inmoralidad, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre,
Obviamente Salomón conocía la Torá, tenía entendimiento de la palabra del Señor, su padre le había enseñado, y obviamente al llegar al trono de Israel era la orden bíblica que todo rey tenía que hacer una copia de la Torá para siempre estar recordando la revelación del Señor y aprender a temer al Todopoderoso. Ahora dice el verso 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Mire, algunos ídolos para colmo había que ofrecer a tus propios hijos. Ahí tenemos el dios Milcom, o Moloch, donde se calentaba el ídolo, los brazos ardían y ahí se ponía, se ofrendaba a alguno de tus hijos para que ese Dios respondiera con la lluvia, con la prosperidad. Todo eso trajo Salomón y otros tantos reyes de Israel, porque en realidad cuando leemos la historia de Israel, la gran mayoría de los reyes apostataron. Uno de los grandes reyes fue Ezequías, fue Josías, en algún tiempo, al principio, como dijimos, Salomón, David, pero la gran mayoría de los reyes del norte y del sur se desviaron y por eso vinieron las invasiones. Por eso el Señor permitió que Jerusalén y el templo fueran completamente arrasados, porque el Señor se disgusta grandemente con nosotros cuando desechamos su palabra. Dice acá el verso 7, justamente, el ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén. O sea, enfrente del templo, Salomón permitió toda clase de idolatría. ¿Cuántas congregaciones hoy en día están permitiendo la idolatría, el árbol de Navidad, el huevo de la Pascua, que tiene que ver con la diosa Astarot? Cuando idolatría se hace más énfasis en las cosas materiales, más énfasis en el evangelio, entre comillas, de la prosperidad, que en la misma palabra del Señor. Versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Yahweh contra Salomón, se enojó en serio, por cuanto su corazón se había apartado del eterno Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. O sea, Salomón había tenido experiencias muy importantes con el Todopoderoso. Por eso cuando hablamos de apostasía no estamos hablando tanto de la rebelión del mundo. Obviamente que en el mundo hay rebelión, hay gente que ya directamente te cierra la puerta y no quiere saber más nada, sino que estamos hablando de aquellos que conocieron al Señor, que tuvieron una experiencia con el Todopoderoso, pero que conscientemente y voluntariamente deciden en un momento desertar, desviarse de la revelación divina. Se le había aparecido 2 veces. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. A partir de allí, con la muerte de Salomón, porque si leemos el verso 12, dice, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Obviamente está hablando de Roboam. Qué tremendo, amigo hermano, la desobediencia, lo que ha causado sobre el pueblo de Israel, los 2 reinos divididos, los 2 reinos destruidos. Todavía estamos en ese proceso, pero estamos muy cerca de que los 2 palos, la casa de Efraín y la casa de Judá, los cristianos y los judíos nos volvamos a unir y seamos nuevamente un solo pueblo, unidos con Yahweh, el Dios de Israel, con Yeshua, el Mesías. Bien, amigo hermano, hemos visto entonces 2 ejemplos muy contundentes de la apostasía, de 2 personajes muy importantes en la historia de Israel. Habla la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7.
Vamos a ver un poco más en las Sagradas Escrituras. Colosenses, veníamos viendo también, conforme a lo que leíamos en Judas, versículo 3, que Judas nos habla de luchar ardientemente por la fe, por el mensaje, como recién leíamos, por el pacto del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 1, Pablo era un gran soldado, un gran mensajero y un gran luchador de la verdad, y el Señor nos quiere usar a nosotros en este último tiempo. Dice entonces Colosenses 2.1, porque quiero que sepan qué lucha, ¿qué dice Pablo allí? Tan dura sostengo por ustedes. No, ¿qué significa todo esto, hermano? ¿Cuántas veces vienen los hermanos? No, porque sabe que allá hay un gran siervo, allá hay un gran mover. Cuidado, hermano. Esto no significa que tenemos envidia o tenemos celo, no. Somos un cuerpo donde el Señor te guíe y haya bendición, valga la redundancia, qué bien, qué bendición. Pero mi querido hermano, tenemos que luchar duramente para que no entre nada inmundo en tu mente. ¿Cuántas veces hay que exhortar, hay que amonestar, hermano? Esto no viene del Señor, este mover no es del Señor, esta palabra no está bien interpretada, fíjese lo que realmente dice. Esto es una lucha. Pablo era el pastor de esas congregaciones. ¿Qué hace un pastor cuando viene el lobo? Obviamente tiene que, como el rey David, agarrar la onda y tirar algunas piedras. Tenemos que matar a esos lobos que quieren atacar el rebaño. Tenemos que estar muy atentos. Dice entonces, porque quiero que sepan qué lucha tan dura sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Recuerde que la Odisea se habla de ella en Apocalipsis, la última congregación, que nos habla acerca de gente tibia. El Señor dice allí, o eres frío o eres caliente, si eres tibio te vomitaré. El Señor llevó la palabra a la Odisea, pero más adelante, como venimos hablando, muchos apostataron. Y es por eso que ahí también viene por medio de Juan en Apocalipsis una exhortación donde el Señor dice, unge tus ojos con colirio, porque parece que estás perdiendo la visión espiritual, te estás empezando a enceguecer, pide las vestiduras correspondientes, no puedes estar desnudo, vístete como un santo, como un escogido del Señor. Dice, y por todos los que nunca me han visto personalmente, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Aleluya, qué lindo, mi hermano, unidos al amor de Yahweh, del Todopoderoso. Cuando nos unimos al Eterno, nos estamos uniendo también, como estamos diciendo, a su palabra. Nos estamos uniendo al Señor no solamente por los panes y los peces, que de hecho vamos a ver esos milagros, por supuesto que sí, pero nos estamos uniendo a todo lo que representa el Eterno, nos estamos uniendo también a sus mandamientos. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad de comprensión. Vuelvo a repetir, hasta alcanzar todas las riquezas. Qué lindo que Pablo, me gusta mucho leer a Pablo, porque Pablo no le daba mucha preponderancia a lo material, porque él sabía que el Señor iba a suplir todas sus necesidades. Él está hablando acá de las riquezas de la comprensión, de las riquezas de la sabiduría, esa sabiduría que nos va a ayudar realmente a edificar nuestra vida espiritual. Dice entonces, él luchaba por eso, él luchaba por la fe de los santos, para que pudieran alcanzar esa riqueza. Qué lindo, hermano, que haya siervos que se están rindiendo, que están estudiando, que están orando, que están consagrándose, que están ayunando, no para su vanagloria, sino para cumplir con el mandato del Señor de ser luz en medio de la oscuridad, para que el pueblo pueda recibir el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de la verdad, que si la gente lo acepta, lo va a hacer libre del pecado y le va a traer salvación y vida eterna. Dice entonces, de una plena seguridad de comprensión, a fin de conocer bien. Qué lindo esto. O sea, ¿qué significa esto de conocer bien? Resultando en un verdadero conocimiento. A fin de conocer bien. Tenemos que reconocer, esto nos ha pasado a todos, porque obviamente todos pasamos por un proceso. Quiero que entienda bien esto que hemos enseñado en la clase pasada. El hecho de que la fe entró en nosotros, el hecho de que el Espíritu Santo entró en nosotros, fuimos sellados, no significa
que ya lo sabemos todo. Lo tenemos todo, pero no lo sabemos todo. Es como cuando compramos, no sé, una máquina nueva y la tenemos que conocer, tenemos el manual. Ya está todo en nosotros. Pero a la medida que nos vayamos rindiendo, bueno, ya nos hemos rendido para reconocer que somos pecadores, ya nos hemos rendido y hemos aceptado al Señor y hemos sido sellados con su Espíritu. Pero ahora todo ese potencial que está en nosotros tiene que empezar a elevarse, tiene que empezar a manifestarse. Y eso no va a suceder solo por la mano del Señor. Nosotros vamos a tener que hacer, como le dije, nuestro 0,01 porcentaje de rendir nuestra voluntad. ¿Qué significa eso? Empezar a estudiar, empezar a orar, empezar a buscar al Señor, y entonces todo eso va a empezar a elevarse y a borbotear en nuestro interior. Y entonces cuando estemos estudiando y orando, va a decir, ahora entiendo, es que eso se está elevando. Es como la semilla, se está rompiendo la cáscara y está saliendo todo ese potencial. Está creciendo la raíz, el tallo, el tronco, el árbol, el fruto. Entonces, mi hermano, no perdamos el tiempo. La Escritura dice aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué mejor que aprovechar el tiempo para descubrir las riquezas que ya están dentro de nuestra alma? Dice el misterio de Dios el Padre y de Yeshua, en quien están escondidos, fíjese esto, hermano, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ya no queremos más comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya no queremos la sabiduría carnal, terrenal, diabólica. Lo único que queremos, como dice acá el apóstol Pablo, es descubrir esos tesoros que están escondidos, que son un misterio, pero que van a dejar de ser un misterio. Porque el Señor nos va a correr el velo. Se va a terminar nuestra ceguera espiritual. Vamos a comprender con toda seguridad lo que dice la palabra. Y acá me detengo porque tengo que decir algo importante. Una vez que por la gracia del Señor comprendamos con toda seguridad lo que dice su palabra, quiero decirle algo muy importante, querido hermano. En ese momento se genera una tremenda responsabilidad sobre tu vida y mi vida. La responsabilidad de obedecer a lo que hemos entendido. Pues un texto que ha quedado grabado a través de los años en mi vida es el siguiente, que está en Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Y el pecado es una transgresión. La paga o el resultado, la recompensa del pecado será posteriormente la muerte. O sea, por un lado, qué interesante recibir esta sabiduría para llegar al reino de los cielos. Pero también si como Salomón o como Saúl, a mitad de camino desechamos esta sabiduría que estaba escondida y que el Señor la reveló por su gracia y misericordia en algún tiempo donde nosotros nos rendimos a su voluntad, pero ahora ya no nos queremos rendir más y ahora nos estamos rindiendo a la voluntad del mundo, del pecado o del enemigo, mi hermano, vamos a pagar consecuencias muy serias. ¿Qué dice la Escritura? Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Recibir la gracia, mi hermano, es un regalo maravilloso, pero también hay demandas. La Torá, la palabra del Señor, trae demandas sobre el pueblo del Señor. Es como un matrimonio. Cuando hablamos a los futuros novios que se van a casar, todo esto lo fuimos aprendiendo, cada uno estará en un proceso. Es muy lindo, ¿verdad? Tienes una bella esposa, un bello esposo, gloria al Señor, pero hay una responsabilidad. Como decimos acá en Paraguay, no es casarse y quedarse debajo de un árbol de mangos. No, hay una responsabilidad, hay que salir a trabajar, hay que proveer, hay que educar a los hijos, hay que criarlos en el temor del Señor. Seguro que hay mucho deleite, vas a disfrutar de esa persona, pero también obviamente hay responsabilidades. No es casarse y quedarse simplemente a tomar tereré o mate todo el día. Hay otras cosas que también debemos cumplir para consolidar esa relación de amor.
Dice entonces, seguimos leyendo, y esto lo digo para que nadie los seduzca, para que nadie los engañe con razonamientos capciosos o persuasivos. Tenemos que tener mucho cuidado del engaño, de la sabiduría de este mundo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome, le está hablando a esta congregación de Colosas, gozándome. ¿Por qué se goza el apóstol? Y mirando su buen orden y firmeza o estabilidad de su fe. Acá llegamos a la palabra emuná, que hemos estudiado. ¿Se acuerda lo que significa emuná? Lealtad, fidelidad, confianza, seguridad, rectitud al mensaje que ya hemos recibido de parte del Señor. ¿De qué se goza el apóstol Pablo? De que hay firmeza, de que hay estabilidad, de que hay gente que está cimentada sobre la roca, está cimentada sobre la doctrina de los profetas y de los apóstoles, y entonces todo eso trae un buen orden. Como dice la palabra del Eterno, mi hermano, Dios es un Dios de orden como en todas las congregaciones de los santos. Sin embargo, llegamos a muchas congregaciones y llegamos a muchos hogares que dicen ser creyentes y hay un desorden total. El hombre no es hombre, la mujer no es mujer, la mujer es la cabeza, el hombre es la mujer. ¿Todo por qué? Porque no nos hemos sujetado al orden establecido en la palabra del Señor. Y por eso hay divorcio, y si no hay divorcio, hay un desorden total. O cuando el mismo pastor no se somete a lo que dice la palabra del Señor, entra el desorden, entra la rebelión, cada uno hace lo que bien le parece, como en el libro de los jueces, que había también una gran apostasía. En otro momento lo vamos a estar estudiando. El libro de jueces se resume con aquel versículo que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No, en el cuerpo del Señor hay una cabeza que es Yeshua. Yeshua manda, Yeshua nos da las instrucciones precisas para que nosotros nos podamos ordenar. Dice que había una firmeza en la fe. Hoy la apostasía está queriendo sacarnos de esa firmeza. Nos está queriendo sacar de ese mensaje. ¿Cuántos me han dicho a través de los años, Pastor Jiménez, me tiene cansado con el mensaje del arrepentimiento, de la exhortación, de la santidad? Lo lamento. No es mi mensaje, es el mensaje del Señor. Y qué bueno que cuando nací del agua y del Espíritu, una de las primeras cosas que el Señor me habló fue acerca de su santidad. Fue acerca de su santidad. Una de las primeras cosas que me impactó, que el Señor me reveló, y ya lo vamos a compartir en otro momento, ese testimonio. Quería decirles esto también, que hoy lo estaba recordando. A través del tiempo, tanto en Argentina, acá en Paraguay, muchos me han dicho, y no estoy diciendo necesariamente que esas personas estaban en pecado. Muchos me dicen, no, ¿por qué habla tanto de la santidad? Nosotros estamos bien, yo no estoy adulterando, que esto, que lo otro. Bueno, para muchos ha sido de bendición que se han podido arrepentir. Pero, hermano, cuidado con caer con esa presunción. No, yo estoy bien, yo no necesito este mensaje. Mi hermano, todo el tiempo necesitamos que el Señor vaya afirmando los clavos. Todo el tiempo necesitamos escuchar mensajes de arrepentimiento, de obediencia, de justicia, de temor, de santidad. Son temas importantísimos para poder realmente alcanzar la meta final. Sin embargo, muchos, aunque no lo crea, se enojan ante esta clase de mensajes que el Señor propone. Dice Colosenses, estamos del capítulo 2, verso 1 al 7, sobre todo al final, por tanto, de la manera que recibieron del Señor, anden así en Él, arraigados, como una planta, que está arraigada ahora a esa fe, a ese conocimiento puro que ha venido de parte del Señor. No lo suelte más, no lo suelte más, arraigados y sobreedificados en Él, en Yeshua. Otra vez dice, consolidados en la fe. ¿Se da cuenta por qué comenzamos con Judas, versículo 3?
que Judas dice que llegaba hasta el punto de agonizar, de luchar por la fe. Cuando habla acá de fe, habla del mensaje recibido. Dice él, arraigados y consolidados en esta fe. Si estamos consolidados en la palabra revelada del Señor, no hay nadie que nos pueda detener, ni siquiera el diablo, obviamente. Así como fueron enseñados. Se sobreentiende que acá está hablando de la doctrina, del mensaje, así como fueron enseñados en esa sana comprensión, abundando obviamente en acciones de gracias. Primera de Timoteo capítulo 6, el último texto que voy a compartir con ustedes. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 al 14. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 al 14. Otra vez estamos en una escritura del apóstol Pablo que está exhortando a Timoteo a pelear en la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear por la verdad del Señor. No puede venir el enemigo a través de alguien supuestamente creyente a arrebatarnos una verdad tan preciosa que nos ha librado del engaño, del pecado. ¿Cuántas veces, mi hermano, estoy recordando como para poner un ejemplo, me acuerdo de un hermano hace muchos años. Un hermano que tenía muchísimos problemas de inmoralidad, muchísimo. Él estaba, para colmo, estaba en el ministerio. El pastor de él era un pastor tremendamente muy liviano. Por eso le digo que de esto puedo hablar porque he tenido muchas experiencias. Y él obviamente me apreciaba porque él me escuchaba predicar sobre mensajes de arrepentimiento, de santidad. Y entonces él en un momento me dice que fue a buscar ayuda a otro pastor porque él tenía vergüenza. Y fue a buscar ayuda a otro pastor y le dijo que él estaba metido hasta la cabeza con la pornografía. Inclusive era hasta bisexual. De esto hemos visto mucho con mi esposa, casos de lesbianismo. Es increíble que haya en la casa del Señor tanta homosexualidad, pero la hay. La hay, ¿por qué? Porque el diablo ha robado este cimiento de la fe, ha robado el mensaje. Hoy se está pregonando un evangelio totalmente adulterado. Y entonces él me decía que fue a pedir ayuda. ¿Y qué le dijo el pastor? Para ir resumiendo, se encontró con otro pastor carnal, que le dijo, pero querido, un poco de pornografía no te va a hacer nada. ¿Para qué? A partir de ahí, él se metió más y más en la pornografía. Hasta el día de hoy, realmente no sé si ha llegado a ser completamente libre. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Que nadie te robe los mandamientos. Claro, el diablo vino a robar, a matar, quiere robarte los mandamientos. Te quiere robar, por ejemplo, como estamos diciendo, el mandamiento de no adulterarás. Ah, bueno, ¿dónde está el mandamiento? Yo no veo nada acá, yo estoy en una congregación donde no creemos en la Torá, donde creemos que el Señor anuló los mandamientos. Entonces, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, el Señor me ama, ¿no? ¿Cuánta, mi hermano, mala información, cuánto engaño hay dentro de las congregaciones? ¿Se da cuenta por qué muchos carnales quieren sacar la ley para hacer lo que quieren en definitiva? Pero están apostatando de la fe y se están desviando del camino de la justicia. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echando mano, ¿a qué? Echando mano de la vida eterna. Si tú pierdes la fe, este don, este fruto, este mensaje, esta revelación, si tú dejas de ser leal a la fe santísima, como dice el libro de Judas, dice acá la escritura, a la cual asimismo fuiste llamado. Si abandonamos esto nos vamos a perder. Y de la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Yeshua, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha. Mi hermano, el mandamiento debe guardarse con toda lealtad, con toda honestidad, con toda sinceridad, con toda fidelidad. Te mando delante de Dios.
que guardes, así como Yeshua dio profesión delante de Poncio Pilato. No se avergonzó de su tarea, de su ministerio, de ser obviamente el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh, la palabra del Eterno revelada. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor. Con esto termino. ¿Cómo está tu vida? Es hora de arreglar nuestras vestiduras cuanto antes. Mire lo que dice el pacto renovado, de guardar la palabra sin reprensión. Como dije en la clase pasada, mi querido hermano, ya basta de que salgo, entro, salgo de vuelta, me voy a Egipto, un paseo por Babilonia y vuelvo. Bueno, me manché las vestiduras con adulterio. Perdóname, Señor, pero ¿cuánto duró eso? 2 minutos, una semana. Otra vez entraste al motel, otra vez la homosexualidad, otra vez el mal carácter, otra vez la rebelión. Mi querido hermano, ¿nos vamos a rendir a la fe o no nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a rendir al mensaje del Señor, al poder del Espíritu Santo, o no lo vamos a hacer? El tiempo se está terminando. Yeshua viene y no viene a buscar una ramera. No viene a buscar a los que saltaron la cerca. No viene a buscar a los rebeldes. Viene a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga, que ha guardado la palabra, que ha sido obediente a la revelación del Señor. Vamos a estar orando, vamos a estar agradeciendo al Señor. Como dije, luego les estoy saludando. No lo hago ahora para no perder mucho el tiempo. Nos estamos reencontrando con la ayuda del Señor el día jueves nuevamente para proseguir con este estudio de la apostasía, que nos habla entonces de la rebelión final de estos últimos tiempos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lo que está escrito, escrito está, Señor. Ante tu palabra nos postramos. Por el oír y el oír de tu palabra, Señor, se aviva la fe que ya fue depositada en un momento cuando fuimos sellados por tu Espíritu Santo, Señor. No permita que se apague tu espíritu. Pablo en Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu del Señor. Si tú apagas el Espíritu, apagas la fe, apagas el amor, apagas todo. Señor, te pedimos perdón nuevamente por nuestra rebelión, como hizo el rey David. Contra ti hemos pecado. Arrepiéntete allí donde estás, querido hermano y hermana. El Señor tiene poder para restaurarte todavía en este precioso tiempo de gracia. Pídele perdón al Señor por tu transgresión, por tu rebelión. Porque el Señor, a través de estos años, como le habló a Saúl y a Salomón, te habló claramente. Muchos que están escuchando en esta hora no pueden decir que no sabían. Yo sé que muchos que están escuchando conocen bastante bien las Sagradas Escrituras, pero han sido rebeldes al llamado del Señor. Vuélvete a Yeshua de todo corazón en esta hora. En el nombre de Yeshua. No sea que el reino se divida, no sea que tu hogar se divida, no sea que tu matrimonio se divida, no sea que el ministerio que el Señor te ha dado se divida, sea destruido. Atiende a la voz del Señor en esta hora. En el nombre de Yeshua. Detente ahora que hay tiempo. No llegues a la locura del rey Saúl. No llegues a la esquizofrenia que tuvo el rey Saúl. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, dice su palabra. Señor, te damos gracias porque este mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia. Señor, para que nosotros podamos estar firmes, consolidados, con toda seguridad en esa comprensión exacta, verdadera que tú nos estás revelando en esta hora, arraigados a tu palabra. Como dice la Escritura, arraigados en los atrios del Señor, arraigados en la casa del Señor, para nunca más movernos. Señor, bendice a tu pueblo. Haya liberación del pecado en esta hora. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ser libre del pecado ahora por el poder del sacrificio del Señor y de su gloriosa palabra. Llénate, desborda
de la presencia del Señor. Sumérgete en la presencia del Señor para que puedas caminar en victoria todos los días de tu vida. Señor, te honramos a ti, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir en familia, en la fe. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por estar en medio nuestro, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Yeshua, allí estás tú, y te damos, Señor, todo honor y toda gloria al nombre de Yeshua el Mesías. Que el Eterno les bendiga, querido hermano, sea el shalom, la paz del Señor, y el jueves, con la ayuda de Él, nos estamos reencontrando.